¿qué tal, amigos de Twitter y las distintas redes? Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana del frío 22 de marzo del 2021. A ver si en un ratito más aparece por aquí Elizabeth Ávila, pero había alguna situación que no la dejaba estar con nosotros el día de hoy. Pero bueno, hay muchas noticias, entre ellas, por ejemplo, el, el que la CENER ya manda finalmente un documento para cumplir para acatar la orden del juez de detener la reforma eléctrica. Pero bueno, las cosas se ponen muy difíciles, sin embargo, es muy probable que veamos muchos cambios muy fuertes en un futuro para que avance el gobierno del presidente López Obrador, pero pues vámonos a ir poco a poco con las noticias, que hoy no son tantas. Vámonos rápidamente a las noticias. Ya llegó Elizabeth. Eli, ya te veo por ahí. Hola, El hola. Universal nos dice, Nico Beat frenó acoso sexual en dependencias, desborda oleada migratoria, el Reforma, bueno, Reforma ya no sabemos si dice la verdad, lamentablemente es así. Rápidamente nos vamos al Excelsior, duplican pensión para adultos mayores, hasta 6,000 pesos el próximo año podrá subir. Libra obstáculo reforma sobre outsourcing. Aquí es un poco cuestionable el hecho de que el reparto de utilidades se vaya simplemente hasta 3 salarios del trabajador. Hablo, se duplicará el monto de la pensión universal y por ahí nos falta un medio, me parece. Bueno, Leli, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Aquí saludándote en un lunes, En un en un lunes, agradable lunes. veíamos ahí que se destraba la reforma del outsourcing, pero a costillas de los trabajadores otra vez. O sea, topan el máximo del salario que puede recibir un trabajador hasta 3 veces. Y la pregunta es, ¿por qué? Si finalmente los salarios mínimos traen un rezago, seguimos fastidiando a los trabajadores y sigue la iniciativa privada. Con todo lo que me digan, México es uno de los países donde más utilidades reciben las empresas porque el margen de utilidades es de los más grandes del mundo, simplemente porque el salario mínimo está desfasado. No les gusta pagar utilidades, no les gusta pagar buenos sueldos, no les gusta dar prestaciones adecuadas. Es una pena, la verdad, lo que pasa en este país, como dices tú, donde hay un empresariado un poco choncho, con ganancias multimillonarias. Llegó a ser el primero más rico del mundo, ¿verdad? Pues por ahí van, pero pues es que no es, no es por alta productividad, es por alta explotación. Estamos regresando a los tiempos del feudalismo y Es a que mí me preocupa mucho. hay todavía este colonialismo muy interiorizado, ¿no crees? Hay una idea muy colonial todavía de las personas, de los siervos, entre comillas. Muy difícil. De hecho, si revisamos la historia de México, pues México se quitó de encima a los españoles, pero no se quitó de encima a los criollos. Se quitó de encima un tiempo a la iglesia, pero no se quitó de encima a los criollos. Hizo la guerra de revolución, se quitó encima a Porfirio Díaz, pero no se quitó al poder oligárquico. Es el mismo poder oligárquico. México necesita transformar ese poder oligárquico para que tenga relación con el pueblo de México. Ellos sienten que es su México, pero no son parte de México. Ellos viven en un México de primer mundo y les importa un cacahuate la Que los demás población. vivan en un tercer mundo. Así es. Y déjame decirte, hoy vamos a iniciar una serie de programas que traen lo que es el reseteo, el gran reseteo, el big reseteo, que le llaman en los países de habla inglesa, ¿qué es lo que está proponiendo el Foro Económico Mundial? En un momento del programa vamos a empezar a hablar de esa etapa, porque es muy importante que la gente entienda lo que viene, porque solo entendiendo lo que está proponiendo el Foro Económico Mundial podrán entender la guerra que se está librando en este país y podrán entender por qué es tan importante defender nuestros recursos, nuestra soberanía, porque si bien no vamos a poder parar el mundo, sí podemos aspirar a que al menos tengamos un país mejor y no ser de los 1,000 millones que van a migrar por hambre
y por recursos de aquí al 2030. Pero vamos a empezar con un amigo nuestro, muy conocido en Jalisco por lo acertado de sus comentarios. Vamos para allá. De la enfermedad. Este modelo ha tenido un nivel de correlación del 98%. Esto quiere decir que lo que ha predicho prácticamente está sucediendo. La aportación de este estudio es que nos revela la importancia de los próximos 5 días. Los próximos 5 días serán cruciales para controlar el crecimiento del contagio del virus en nuestra sociedad. Por eso hoy le pido a los jaliscienses que esta semana hagamos el sacrificio de quedarnos en casa. Un sacrificio de 5 días que podría evitar tener que hacer un sacrificio de meses. 5 días de aislamiento que pueden ser decisivos en el manejo de la crisis que enfrenta Jalisco. Así de claro, este no es un llamado para entrar en pánico, al contrario, este es un mensaje al pueblo de Jalisco para enfrentar la contingencia juntos, unidos, con absoluta seriedad y responsabilidad. Es un llamado sustentado en evidencia científica, no en ocurrencias o corazonadas. Bueno, Eli, vemos que Alfaro es especialista en echar todo a perder. 3 días la gente formada para la vacuna y es responsabilidad de él, porque como vemos en la Ciudad de México, 2 horas y la gente sale contenta. Y vemos algunas otras ciudades, lo mismo. El problema son los estados federalistas, el problema es Alfaro. Sí, la falta de organización se evidencia en estado por estado, ¿no? A mí me tocó de cercano, pues tú ya sabes que tengo cercanía con el fuerte y a algunas personas les tocó la ficha 584 y en 3, 4 horas pasaron, fíjate, o sea, quiere decir que estaba muy ágil la fila y la respuesta organizativa alrededor de... Oye, pues qué bien, porque la mamá de la alcaldesa se llegó y se metió y le rechiflaron, ¿no? Sí, la gente hizo muy democrática, o así, o así, así. Así lo reportaron los medios. Así lo reportaron los medios. Así fue un escándalo. Lo que pasa es que pueblos pequeños, que es lo que está pasando ahorita, que algunos estamos preocupados porque en las grandes ciudades de Sinaloa no ha habido vacunación, pero me imagino que es por esto, por la capacidad de vacunar. Quizá por eso priorizaron las zonas pequeñas, ¿no? Las comunidades más pequeñas. No lo sé, no lo sé. Debe haber alguna estrategia por la cual se hizo. Por ser zona rural. Y entonces, pues ahí se conoce todo el mundo, pues se conoce de todo a todo, y pues la señora llegó, llegó como presidente del DIF y como presidente del DIF la dejó para afuera. Lo quería hacer todo, la pobre. Para que se den cuenta las personas que es muy fácil hablar en campaña y bien fácil fallar en el puesto. ¿Y por qué vamos a hablar no solo de ella? Vamos a hablar también de lo que pasó con el químico Benítez, que verdaderamente es muy triste, sobre todo para las mujeres violentadas, porque no solo es el hecho de la síndica procuradora, hay una periodista que fue violentada y curiosamente después apareció en Conapesca y con la prohibición de hablar de periodismo. Pero bueno, vamos a la noticia más. Yo soy el candidato y me van a tomar en serio. Oye, ¿qué significan vacunas tibias? ¿Qué significan vacunas tibias? Por alguna situación, las vacunas no llegaron en su nivel óptimo de congelación. Ya es que tienen que estar congeladas algunas vacunas, pero las vacunas no estaban inservibles. Simplemente no estaban en su óptima refrigeración. Hicieron un escándalo, regresaron como 3 o 4 mil vacunas. Entonces sale Samuel y dice, nos llegaron las vacunas tibias tienen las narices. La verdad es que es verdaderamente penoso el daño que le hacen a sus poblaciones por politiquería. Siquiera por decencia deberían agilizar los procesos para que un estado, una ciudad tan próspera como Monterrey, un estado tan próspero como Nuevo León, pudiera lo más rápido posible incorporarse a la productividad. Pero no, lo sabotean.
O Me sabotear llamó mucho gente, la atención, me llamó mucho la atención esta categorización de vacunas tibias. Así que yo, bueno, ¿a qué se sí, refiere? gente Ha de como, ser, ha de ser de laboratorio de análisis, y sabe que no van a tener tanto anticuerpo. sí, estaban revisando el grado de anticuerpos que tienen a través Pero de qué nos, de pero de qué nos reiríamos si no fuera de estos personajes. La Digo, lo verdad, triste es que personajes como Samuel o como el Tronco, que solo hacen daño en sus comunidades, en sus estados. Afortunadamente, Samuel solo en su cabeza va arriba en las encuestas, afortunadamente para él. en su Pero bueno, encuesta, el barrio, según Adel, en la, pero bueno, tú sabes qué ha estado pasando con el INE, que pues ya se convirtió en partido político. Y bueno, hay una historia que vamos a contar en 3 capítulos. Primero vamos con la primera parte. Usted, consejero Ciro Murayama, usted, consejero Lorenzo Córdoba, traen esta idea donde a toda costa quieren impedir que Morena gane la mayoría. Estamos a 2 días de que inicie el registro de diputados federales y ustedes están cambiando reglas. Nuevamente pretenden darle vuelta a la ley. Nuevamente estamos ante el INE legislador, ante el INE que pretende modificar las reglas al cuarto para las 12. Ha sido un exceso lo que ustedes han venido cometiendo y lo único que les pedimos son 2 cosas: prudencia, que no han tenido, y congruencia, que hoy se verá si la tienen o no. Y el origen de este tema se deriva de una campaña política que ha emprendido el consejero Ciro Murayama. Y aquí traigo las evidencias de su Twitter. Ciro Murayama: por triquiñuelas, Morena se volvió mayoría en diputados. Triquiñuela. Estas son las palabras que usa nuestro árbitro electoral respecto de uno de los partidos políticos en los que tiene que pronunciarse. ¿Cómo es posible? Sigue una campaña total durante 2 años que tuvo el consejero Ciro Murayama y que avaló y que soportó el consejero presidente, con la clara intención de llegar a este momento para aprobar este acuerdo con un único objetivo: tratar de bloquear a Morena, que eso es lo que los mueve a ustedes, consejero Murayama y consejero Córdoba. Y así sigue una cantidad de tweets, además usando cuentas institucionales. ¿Qué les pedimos a los árbitros? ¿Qué esperamos del árbitro electoral? ¿Esperamos prudencia, que no vemos que se logre? ¿El protagonismo exacerbado de los consejeros Murayama y Córdoba, particularmente el consejero Córdoba, que parece más candidato que árbitro, no está viniendo a abonar a este proceso electoral? Les pedimos congruencia. Es lo mínimo que esperamos del árbitro, que aplique. Bueno, Eddie, como podrás ver, son los cínicos. Es toda una campaña para tratar de convertir en mayoría a los que pierden. Y Ciro Murayama tiene 2 años es, acusando a Morena es, por los es plurinominales. verdaderamente increíble la manera en que introducen la temática, desde lo jurisdiccional, desde lo político, como árbitro. Quizá ellos tienen razón en la sobrerepresentación, porque incluso se había quitado la cláusula de gobernabilidad, le llamaban a esta sobrerepresentación, le llamaban cláusula de gobernabilidad desde todo el siglo de autoritarismo del PRI, ¿no? Y que se fue modificando después del 2000 más o menos, quizá un poco antes, que se fue haciendo modificaciones para eliminar esta cláusula de gobernabilidad, que por cierto tengo entendido que en Sinaloa existe todavía, no estoy segura si lo reformaron o no, que eran unas falsas mayorías, y que se establece el indicativo de la pluralidad como un postulado para que no siguiera dándose esto.
y cómo la tolerancia a esto de facto, por lo que están diciendo Murayama y Lorenzo Córdoba, porque a confesión de parte, relevo de pruebas, ellos están confesando que eso era una práctica que se llevaba, nada más que ahora acusan a Morena. ¿Me explico? Quizá porque en su momento el PRI y el PAN tenían acuerdos tan fuertes, y se manejaba tanto dinero que no era evidente el conflicto. Pero que existía. Si estás diciendo que existió esa cláusula de gobernabilidad de facto, que se hace de facto, es decir, se suman diputados que no son tuyos después de ganar a la negociación para las mayorías, cosa que se hace en todos los gobiernos democráticos, es más del parlamentarismo, a donde se les dan una serie de premisas. Por ejemplo, si tú ves en España, claro que se tienen que poner de acuerdo con una agenda en común, una serie de cosas, pero aquí en México no se hace así. El PRI le pagaba al PAN para que aceptaran las mayorías. Eran acuerdos de facto, que ahora está siendo evidente el INE, pero lo está haciendo evidente con jiribilla, como dices tú, con un discurso donde Murayama acusa a un partido que además es nuevo. No sé si no, aquí lo grave es un partido nuevo que compite, que arrasa y que ahora sí les molesta, y entonces hace evidente algo que ellos habían permitido porque tienen bastantes años ahí en el INE. Ellos, porque no podemos decir que otros consejeros, ellos ya estaban cuando sucedió. Ellos, por supuesto. Porque entonces eso es grave. Es una práctica. La otra cosa grave es que se hayan esperado 2 días antes del inicio de las campañas para hacer la modificación. Y esto se lo hicieron también a Bonilla en Baja California. 2 días antes dijeron que su gobierno solo duraba, creo que 2 años o 3 años, ¿sí? Entonces, no puedes jugar a una elección cuando cambias las reglas, cuando ya está todo listo para arrancar. Lo de Bonilla sí es diferente, porque Bonilla sí fue a la elección, sí compitió por 2 años, 8 meses. Lo que quisieron hacer es modificar y quedarse otros 3 años. Pero la decisión del instituto llegó 2 días antes de la elección. O sea, él lo impugnó antes. 2 días antes de la campaña, de la votación, regresaron a lo que originalmente había sido el inicio. O sea, finalmente el desastre lo generaron ellos, porque desde un principio dicen a Bonilla, vas por 3 años, se acabó. Pero antes, durante la campaña viene el cambio, y 2 días antes de la campaña regresan a los 3 años. A lo que se había establecido, bueno, también los Baja California, ¿no? También hicieron y fue la locura. Pero sí, bueno, en esto en específico, digo, a declaración de parte, a confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, no, y además diciendo, es tu práctica, tú la fomentaste, te pareció bien, la dejaste pasar, pero mientras estaba el PAN y el PRI. Ahora no el PAN y el PRI. Bueno, entonces ahora sí nos molesta. Es demasiado evidente, pues. A lo mejor es correcto. A lo mejor es correcto. A lo mejor, pero hasta ahí. A lo mejor es lo legal. Pero ¿por qué lo legal hasta ahorita? ¿Por qué no pidieron la reforma política? ¿Por qué no pidieron la reforma política cuando terminaron las elecciones? Ciro Murayama se aventó toda la campaña. A veces lo legal no es lo legítimo, como esto que están haciendo y que está generando mucha incomodidad. Porque sí, pero desgraciadamente, si lo estás haciendo como árbitro neutral, si lo estás haciendo de buena fe, y pongo entrecomillado a esto, si lo estás haciendo de buena fe, no se ve de buena fe para quienes tienen el poder, la manera en que tú lo estás introduciendo, estableciendo que ya es un paradigma que tiene 80 años practicándose, que se manejaba dinero público en beneficio del que pasaba del PRI al PAN para que el PAN estuviera de conforme. O sea, una serie de cosas
que ahora y que los mismos consejeros dieron por bueno. Ahí es el problema. Tú no puedes decir hoy una cosa y mañana otra. Y la otra más grave, no hicieron una reforma política a tiempo. Ciro Murayama se aventó 2 años acusando a Morena de hacer triquiñuelas para tener la mayoría. Ese no es el papel de un árbitro electoral. De hecho, debe de haberse abstenido de votar y de proponer algo así, por neutralidad y por la honorabilidad del propio INE. Pero no tienen honorabilidad, les pides demasiado. Les pedimos penosamente demasiado. Vamos a otro comentario referente al mismo tema. Las obsesiones tienen consecuencias y me parece que el día de hoy estamos ante una de esas. Hace unos meses, me parece entre noviembre y diciembre, ya se había intentado realizar alguna modificación a algo que no tendría por qué modificarse. No ha habido una reforma constitucional ni al artículo 54 ni a la LEGIPE en sus artículos correspondientes del 15 al 21. No es la primera vez que el Consejo General del INE intenta cambiar las reglas cuando ya falta muy poco para empezar a aplicarlas. Me parece que en ese sentido hay muy poca certeza. Ahora, quisiera decir, para mí me parece que el hecho de que el tribunal, tanto en 2015 como en el 2018, estemos o no de acuerdo, haya validado y se haya pronunciado por ratificar las reglas de asignación en 2018 y en 2015, me parece que es muy claro y muy evidente que estemos o no de acuerdo, las reglas han sido muy consistentes y el tribunal ha sido muy consistente también en realizar las validaciones correspondientes. Llama la atención que lo que antes se votó a favor ahora pareciera que ya no gusta, ahora pareciera que se quiso descubrir el hilo negro que antes sí existía pero no se quería ver, y por eso insisto en que las obsesiones tienen consecuencias. Y se insiste también en que hay descalificaciones al árbitro. Yo diría, en algunos casos también hay contestaciones a algunos árbitros con base en sus posicionamientos públicos, académicos, mediáticos y en redes sociales. Para nosotros, este acto administrativo pareciera materialmente un acto legislativo que incorpora en nuestra legislación actual elementos que no están considerados, específicamente la verificación de afiliación y la afiliación efectiva. Es decir, no encontramos un... Lo que decía Celi. Mi duda es ante esto que se está articulando, ¿qué es lo que se pretende? ¿Inactividad, paro legislativo, inactividad, compra de mayorías? ¿Qué es lo que Impedir que el presidente no pueda... pretende? Impedir que el presidente pueda modificar la Constitución. Eso es lo que están buscando. Que siempre debe haber algo atrás de... No, eso es muy claro. Ese ha sido el llamado de Claudio X González. Él tenía una tasa y decía, si no le quitamos el Congreso, nos va a quitar el país. Decía su tasa. Pero él no decía a quién se lo iban a quitar, es a ellos, para devolvérselo a la gente. Pero ese es el tema. Es artificial el esquema que se propone, por más leguloide o leguleyo, o basado en supuestos principios de democracia, no es honorable, no es legítimo y es insustancial. Están generando una problemática mayor. Los que están detrás de esto no son honorables y nunca les ha importado lo legítimo. Es inmoral la carretada de amparos para detener el Tren Maya, para detener el aeropuerto Felipe Ángeles, para detener todas las obras, tan solo por coraje, por venganza, tan solo por rabia. Porque el país es de ellos. A lo mejor tendrían que hacer lo que hizo Cedillo, deshacer la Suprema Corte y pues ya fueron a llorar,
hay una nota más adelante, ya fueron a llorar a la ONU los jueces y magistrados que López Obrador los está agrediendo, pero México ocupa uno de los más penosos lugares en impunidad, con el 93% de los casos sin atender. ¿Y para qué hablamos de feminicidios, que tú eres experta? El terrible caso de la impunidad, y están todos los casos que Guadalupe Lizárraga ha documentado de culpables fabricados, donde los jueces increíblemente, y la FGR también hay que decirlo, se han brincado la ley. Por ejemplo, en el caso de la Wallace, la gota de sangre que determina que estuvo ahí Hugo Alberto Wallace corresponde al doctor Wallace, pero su padre no es el doctor Wallace, su padre es el doctor Miranda. Yo creo que Miranda declara... Pero déjame terminar. Hacen la prueba y determina la FGR que Hugo Alberto es hijo de los dos. De ese tamaño estamos. Yo creo que la administración y los de justicia tanto la administración, o sea, las fiscalías como los poderes judiciales necesitan una sacudida. No sé, yo creo que ya no nos dio tiempo. Una sacudida nacional junto con los jueces. Es muy fácil encontrar, no van a encontrar el hilo negro, es nada más revisar la afinidad de los jueces, que generalmente son familiares todos. Hay familiares alrededor de todos los procesos, y es bien fácil de evidenciar esas cosas. No le van a encontrar el hilo negro. Ya hay algunos indicadores, ya habían hecho otras pruebas, habían hecho programas, y ya se habían dado cuenta de que lo que tiene que ver con el Poder Judicial es uno de los poderes con más corrupción e impunidad en el país, y estoy hablando de un estudio de 2014. No creo que, es más, 14 poderes judiciales ni siquiera permitieron que hicieran una revisión, ni siquiera permitieron que hicieran una revisión de estructuras, ni de salarios, ni de una serie de cosas. Entonces, eso es evidente. No encuentran el hilo negro. No es difícil. El problema es cómo hacerle ante tantas situaciones existentes en la actualidad. Lo más terrible, Eli, es darse cuenta que el Poder Judicial tiene años, siglos en esas condiciones, y que no puedes liberar a un país porque primero faltan jueces, ese es un hecho. En este país faltan jueces, faltan magistrados. Hay mucha gente que puede ser juez, pero no va a entrar nunca, porque el sistema de corrupción e impunidad alrededor de las estructuras de los árboles, de los organigramas, generalmente tienen que ser hijos de, esposas de, parientes de, sobrinos de, familiares de. No creas que es tan fácil desestructurar este tipo de situaciones en relación a los jueces. No es fácil, pero gente preparada la hay. Lo que se requiere con los jueces es técnica. ¿Por qué fueron a la ONU? ¿Por qué fueron a la ONU? Porque el presidente mandó una reforma para poder sancionar la corrupción en el Poder Judicial. Eso sí les dolió. Porque habla de autonomía para seguir apropiándose de vicios, para seguir teniendo una actuación basada en el vicio, en el poder, en el excesivo poder que se tiene y como órgano jurisdiccional. Mira, cualquiera que haya litigado cualquier caso, litigado significa un abogado, un licenciado en Derecho titulado que haya ido ante un juzgado. Cualquiera, hasta el más burro que haya tomado clases sabe que ninguna resolución se emite de un día para otro. Puede durar meses de la fila. ¿Cómo es posible que las resoluciones de estos grupos de poder se resuelvan en definitiva en una semana o 15 días? No es factible, ¿eh? No hay manera. Gente 15 años en la cárcel
sin una resolución. Hay juicios que duran 10 años. 10 años, No, juicios verdaderos. Y las personas encerradas, y ni siquiera hay un dictamen del juez que te diga que es culpable. A veces ni siquiera han terminado el juicio, 15 años, luego para que te digan, ay, nos equivocamos. Y aquí las resoluciones en contra del presidente, fíjate, en contra del presidente, y yo traigo mis dudas sobre amparos en contra de leyes, porque hay hipótesis para amparos en contra de leyes sobre la heteroaplicabilidad y la autoaplicabilidad de la norma. Entonces, una norma que ni siquiera ha sido emitida, hay una serie de reglas. ¿Y cómo es posible que estos jueces de un día para otro? Creo que el juicio el que duró más fue una semana, y ya le dieron la suspensión definitiva a Walmart, a Bimbo y a FEMSA. Imagínate, a los Oxxos, para no pagar electricidad, para que no les afecte la reforma energética, porque no están pagando electricidad. Ellos no están pagando electricidad. O sea, tú y yo pagamos recibos de luz de hasta 2,000, 3,000 pesos, y ellos pagan en sus negocios con todas las paredes llenas de refrigeradores en los Oxxos. ¿Sabes cómo están las paredes de refrigeradores de los Oxxos? Aire acondicionado en el Oxxo todo el día. Hay Oxxos que abren 24 horas y se habla de que pagan $1 al mes. Imagínate. No, Oxxo mandó una carta que dice que pagan 14,000 pesos, pero cuando tú sumas todos los refrigeradores y el aire acondicionado a las 24 horas, no te da tampoco. Porque hay casas que pagan 5,000 pesos de luz, una casa, y personas que están la mitad del tiempo afuera. Y que no tienen la cantidad. Ahí es cuando entiendes muchas cosas. Cuando te hablan, o sea, cuando te dicen que la burra es pinta es porque tienen los pelos en la mano. Cuando te hablan de realidades, pues, de que cuánto está pagando los Oxxos sabiendo cualquiera de un Oxxo. Todos por eso hemos visto paredes completas de refrigeración. Por eso, a partir de hoy, Eri, vamos a tener una serie de reportajes para que la gente entienda por qué. ¿De dónde viene todo esto? Pero yo voy a poner a Mario Delgado, pero Mario Delgado ya no nos representa mucho en cuanto a lo que pueda decir, porque es otra persona que es incongruente. Pero vamos a los memes. Qué mello. Pero bueno, oye, a mí me gustaría saber cuánto le cobraron la compañía de marketing político a Maya para hacer esto. Mira, bueno, aquí estábamos hablando precisamente de tiempo récord, ¿no? México, el top 10 en los países con mayor impunidad, según la Universidad de las Américas en Puebla. Bueno, pues lo acabamos de tratar. Y aquí tenemos los datos. México, uno de los países con mayores índices de impunidad. México en la medición de impunidad del índice global. Y hay algo que es muy interesante leer, mira, dice, los resultados de este índice señalan que, como ocurrió en los reportes 15 y 17, que México se caracteriza por altos niveles de impunidad. Si bien México ahora aparece en lugar 60 de 69 de los países estudiados, más que producto, bueno, lo importante era saber que estamos en el 60 de 69 y habla de toda la cadena, desde que se inicia la denuncia hasta todo el proceso, nos marca que es toda la problemática, o sea, 60 de 69. No, y a lo mejor ya nos movimos un poquito por las políticas de austeridad y de cero impunidad del gobierno federal, pero yo estaba casi segura que éramos 60 de 69. Pero ¿con qué cara? Lo que privilegiaba en la cultura mexicana, mira, a mí me gusta mucho referir lo que dijo el obispo Vera, porque es algo que todos decimos en el tú a tú, en el te a te, en el platicar con otras personas, como todo. La gente dice, todo está podrido. En realidad hay una cultura sobre eso, ¿no? Y fue hecha a conciencia, fue
fue educada conciencia, Peña sabían qué Nieto lo querían, dijo. sabían sus objetivos. Peña Nieto lo dijo y era verdad. Tenemos una cultura de la corrupción, pero una cultura inducida desde el poder para corromper a un país. Así es. Sí, existe una cultura, pero la cultura la impusieron ellos y la han impuesto ellos. Pero bueno, esto es así. Todavía van a llorar a la ONU que el presidente los quiere apretar cuando los estudios los señalan como brutalmente corruptos. Pero bueno, sigamos con los memes. Tenemos un problema de sobrerepresentación, dicen por ahí. Pero bueno, vamos con mi amiga Daniel Cabrera, con lo que piensa ella. Daniel es una cantante de Jalisco, pero que es muy activa haciendo comentarios en Twitter, y voy a presentar uno de sus comentarios de Twitter. Con los amparos de Oxofemsa y Bimbo podemos constatar que lo que decía AMLO cuando estaba en campaña era cierto. En los gobiernos anteriores los que más tenían eran los que menos pagaban y los que menos teníamos éramos los que pagábamos. Comprobado. Comprobado. Un editorial muy sencillito de una persona común y corriente que resume precisamente el por qué suceden las cosas. Es Daniel Cabrera. Y bueno, también tenemos No lo lo que dijo. a leer. ¿No lo alcanzaste a ver? No. Ah, va. Con los amparos de Oxofemsa y Bimbo podemos constatar que lo que decía AMLO cuando estaba en campaña era cierto. En los gobiernos anteriores los que más tenían eran los que menos pagaban y los que menos teníamos éramos los que pagábamos. Comprobado. Chiquito, decía que los gobiernos, AMLO dijo que los gobiernos pasados los que más tenían eran los que menos pagaban y los que menos pagaban, los que menos tenían eran los que más pagábamos. Dije, comprobado. Eso es lo que decía Daniel. Sí. El presidente ayer comentó algo que es importante. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de julio la pensión para adultos mayores incrementará gradualmente hasta llegar a 6,000 pesos bimestrales en 2024 y además se reducirá de 68 a 65 años la edad para los beneficiarios que no viven en comunidades indígenas. Parece que no sube. Aquí estamos, de nuevo regresamos y bueno, ahí nos damos cuenta. ¿Pero por qué lo hace Eli? Por lo que viene, el mundo va a cambiar terriblemente de aquí al 2030 de una manera muy acelerada y lo que López Obrador está tratando de hacer es proteger a la población de un peligro que no estamos viendo, pero si no vemos los problemas locales, menos vemos lo que pasa a nivel internacional, que eran los videos que te pasaba yo anoche y que voy a pasar ahorita uno por uno, y que van a ser una serie de reportajes. Voy a tratar de documentar de una manera más rica en las siguientes entregas por qué es tan importante lo que está haciendo el presidente López Obrador. En Francia, casi 2/3 de todas No las regiones no están alcancé afectadas a por la ver restricción de agua. Los granjeros ven cómo sus cultivos se destruyen mientras otros intentan adaptarse al cambio No aparece el climático. video, Martín, que me hace. Hoy en día el 70% del agua pura de la Tierra se usa para el consumo humano. Se ha convertido en el recurso más deseado del planeta. ¿No lo ves, Eli? Ahí va a aparecer. Ahí no. Ahí va a aparecer y se cortó. Apenas va a aparecer. Te va a aparecer con un desfase como de 5 o 6 segundos por el lugar donde te encuentras. Así que lo voy a poner y espera tantito y lo vas a poder ver.
En Francia, casi 2/3 de todas las regiones están afectadas por la restricción de agua. Los granjeros ven cómo sus cultivos se destruyen mientras otros intentan adaptarse al cambio climático. Hoy en día el 70% del agua pura de la Tierra se usa para el consumo humano. Se ha convertido en el recurso más deseado del planeta. Para salvar a la humanidad, Wall Street quiere comenzar una revolución. Hacer que el agua sea rentable y crear mercados de agua, como los mercados de petróleo. El agua cae del cielo, por lo tanto debería ser gratuita. Cuando oigo eso siempre digo, los diamantes se dan en la naturaleza y no son gratuitos. Es un producto financiero, como cualquier otro producto financiero. El mercado ha cambiado un poco en las últimas semanas. Hoy está alrededor de $485-495 por megalitro. Estamos en el inicio de esta revolución financiera del agua. ¿Qué pasará con quien no pueda pagarla? Esa persona necesita el agua. La fiebre del oro azul ha comenzado. ¿Alguien puede detenerla? El derecho humano al agua significa que no es caridad, es un tema de justicia. Es la problemática de nuestros tiempos, la crisis de nuestros tiempos. Con el aumento de la presión financiera sobre la movilización humana, la batalla por el agua ya ha comenzado. ¿Quién resultará victorioso? ¿El planeta, la gente o los mercados? Bueno, se nos fue Eli. Vamos a compartir, voy a hacer el comentario. Eli tenía problemas en su transmisión, pero bueno, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando con los mercados financieros del agua? Lamentablemente los recursos naturales están siendo saqueados por las grandes empresas. Lo que viene en el gran reseteo es que 1.000 millones de personas serán movidas en el mundo porque los recursos de alguna manera van a ser conservados por las grandes compañías mundiales. El tema del agua ya se veía venir. En México se entregaron 50 cuencas acuíferas y muchas empresas extranjeras vienen a México para llevarse el agua a través de sus productos como la cerveza. Ya tenemos aquí a Eli. Eli, ya regresaste. Ya regresé. Bueno, el problema aquí es, el video no lo alcanzaste a ver probablemente, es que el agua se convierte en un producto financiero. Y entonces dicen estas personas que si los diamantes son un producto natural y se vende, ¿por qué el agua no? Nada más que la gente no come diamantes, ¿no? Y son las guerras del futuro. Van a intentar, y esto lo voy a comentar después del otro video, que toda la farsa de la guerra verde signifique que los países desarrollados van a cumplir sus cuotas ecológicas, pero van a llevar su mugre a otro lado. Van a saquear los recursos de otro lado. Ellos van a producir menos emisiones de carbón, pero no van a detener su producción industrial. El hecho de que vengan a México Constellation Brand y se pongan en un lugar donde casi no hay agua, como en Mexicali, y estén aferrados porque no quieren pagar el camión para trasladar sus cervezas a los Estados Unidos desde Tabasco, eso significa que todos nuestros recursos corren grave peligro. Porque si bien el mundo se va a globalizar, como lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo que empresarios nacionales sean los dueños del agua, sean los dueños de la electricidad, que empresas extranjeras sean las dueñas de eso. Porque nos encontramos ante grandes corporaciones como Nestlé que le gana con la mano en la cintura un juicio al gobierno de los Estados Unidos. Porque las grandes corporaciones son más poderosas que las naciones. Hay empresas que tienen Esa es la problemática en el mundo. Un poder económico más grande que hasta 20 países. Sí. De ese tamaño. Las transnacionales están moviendo en su envergadura, en su gigantismo y en la
acaparamiento de las riquezas se están volviendo un enorme problema mundial. Eli, ¿tú has sabido hablar del gran reseteo? Muy pocos han oído hablar del gran reseteo, que viene curiosamente de la mano del COVID. Pero mira, vamos a ver la introducción de un programa que se llama Cartas sobre la Mesa. Quizá de lo que nos deberíamos dar cuenta es que las energías verdes son el presente. Van a ser el futuro, sí, pero hay que tener también los pies en el suelo, como les decía, saber que los combustibles fósiles, los procesos de producción actuales, van a estar todavía aquí tiempo. No es que hayan venido para quedarse, pero están. ¿Por qué? Porque son necesarios. Y quien no lo crea no vive en este planeta. Porque todo ese entramado para instalar las energías limpias es muy caro. ¿Y de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo se va a hacer? Y se lo pregunto con casos reales. ¿Qué sería, por ejemplo, hoy de Alemania si no fuera por el uso del carbono, del gas en este invierno? ¿Qué sucedería si países enteros hoy en día dependieran de esas energías como el sol o el viento cuando estos recursos no aparecen? Pues que sería tan arriesgado como peligroso, porque estaríamos abocados a una especie de dependencia que hoy por hoy no es ni posible, ni sustentable, ni real. No recibimos energía eólica. Algunas cosas están congeladas. Hay hielo en las hélices. No hay energía solar en este momento. Por suerte tenemos carbón. El 46% de la energía que generamos en este momento proviene del carbón. Palabras que llegan desde Estados Unidos, que vive, por ejemplo, una compleja situación en Texas, donde la gente se agolpa, por ejemplo, por agua y que está usando un cazo para calentarla y ducharse en pleno invierno. Y precisamente en ese país, su presidente, aquí le tengo, habla de esa agenda verde, del desarrollo sostenible, del Acuerdo de París, pero sabe muy bien que por ahora esto todo es una quimera, un buen mensaje, un luminoso, ¿no? Un buen luminoso de anuncio publicitario. ¿Por qué, si no, él no ha detenido el fracking? Claro. Eli, ¿por qué no ha detenido el fracking? Es muy claro este mensaje. Este es otro programa. Me brinqué el video sin querer, pero van de la mano. ¿Te das cuenta la trampa, Eli? ¿Te das cuenta la mentira? Todo lo que nos dijeron del presidente, de las energías verdes, es el pleito que traen ahorita con las energías limpias en México. Es una farsa. Ellos no alcanzan a sostener el sistema eléctrico nacional. Pero lo más cruel, Eli, es que hablan de una tecnología limpia, sacan subsidios de los gobiernos, te obligan a tener, no me puedes hablar porque por alguna razón tienes bloqueado tu micrófono. El tema es que al final de la historia, nosotros a través de subsidios les pagamos sus compañías nuevas y al final de la historia ellos se quedan con la electricidad y con el mercado. Te oigo. Y pues si tú te vas a lo que se hizo con el desmantelamiento del sistema de energías, toda esta reforma que hizo Peña, pararon las hidroeléctricas, que son energías, se supone que mucho más limpias que otras energías que ellos venden. Y hay una serie de cosas alrededor de estas temáticas. Cada vez que a los Estados Unidos les pega fuerte el cambio climático, vuelven nuevamente al discurso de la transformación energética, de las energías limpias, de las energías verdes, y les dura lo que les dure el susto. Porque al final potencia, ellos definen sus políticas en base a sus intereses, que los tienen muy claros. En primer lugar, los intereses de sus transnacionales, que están dominando el mundo, que hacen un acaparamiento, que están metidas y controlan incluso a veces con muchísimo más poder que muchas democracias que no están todavía sólidas. Entonces, pero es más grave, mira Eli, mira esto, porque nos queda poco tiempo y quiero que veas el video antes de que cerremos. En Francia, casi 2/3 de todas las regiones están afectadas por la restricción de agua. No. Por alguna razón no puse el video del Gran Reset, pero lo voy a poner en la tarde. Estados Unidos deja de ser la potencia hegemónica. 1.000 millones de personas se moverán, o sea, emigrarán, comeremos menos carne. Las personas no tendrán nada, pero serán más felices. La democracia replanteará sus valores. Eso es el Foro Económico Mundial.
Era lo que te iba a preguntar, que si eran los resolutivos o la perspectiva a futuro del Davos. No, ya no es a futuro, es 21-30 y se adelantó por la COVID. Y nos hace pensar muchas cosas de la COVID, porque en el video lo voy a poner en el programa de la tarde. El presidente el primer ministro de Canadá dice, gracias a la COVID, o sea, se les escapa el tema y da la impresión que no fuera tanto algo natural. Esa es la preocupación. Imagínate que la cuota, tú tienes una cuota para reducir tus emisiones de ozono en Alemania. Ah, pues sí, la reduzco, pero me llevo mis fábricas a África. Mis ríos tienen que estar limpios, pero me voy a contaminar a Medio Oriente, a Asia, y entonces estoy saqueando de los recursos, porque todas las naciones desarrolladas ya no tienen recursos. Desaparecen los vuelos comerciales para las personas comunes y corrientes. En Europa van a construir líneas de ferrocarril para que la gente se traslade por tierra. Entonces, imagínate, tú ya viste el anuncio de la carne que no es carne en las hamburguesas de Burger King. Eso nos van a dar de comer. Por eso es tan importante que el presidente ahorita esté alzando los salarios, porque se viene para el mundo una etapa donde millones de trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial. Ese es el grave problema. Desapareciendo por las nuevas tecnologías. Muchísimos empleos de mano de obra especializada, además, no de cualquier mano de obra, han ido paulatinamente desapareciendo a raíz de las nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú entras a un web chat, por ejemplo, de IBM? Yo tomé un curso de inteligencia artificial en IBM, y hablas con un web chat, que es una máquina, y te contesta perfectamente. Imagínate que un niño que va a la secundaria se conecta a la computadora y le contesta un maestro virtual, una máquina que conoce todo el tema, que conoce todas las preguntas, que tiene la capacidad de responder las preguntas. ¿Qué va a pasar con millones de profesores? ¿Qué va a pasar con millones de empleos bancarios que estamos viendo que cada día son menos? ¿Qué va a pasar cuando tú compres desde tu casa un producto que lo lleve un dron, pero que te toma la orden es una máquina, el que surte el pedido es otra, y el que te lo lleve es un dron? ¿Dónde queda la gente? Y no estoy hablando del mundo fantástico. Todo eso ya está. Esa es la importancia de un presidente que se da cuenta que tiene menos de 10 años para elevar el nivel de vida de su gente. Por eso es que quiere mantener al sur pobre. Por eso es que Cuadri y otros tantos siempre se refieren al sur de manera despectiva. Ese es el tema. Por eso es que el presidente fue 22 veces a Oaxaca, cuando Peña no fue ninguna, en 2 años. Por eso López Obrador intenta sacar al sur del atraso lo más rápido posible, porque sabe que el mundo va a cambiar y la única manera de proteger a esa gente es elevar su nivel de vida. Ese es el peligro. Eso es lo que Morena tendría que estar explotando en su discurso político y no lo hace. No le va a alcanzar, no les va a alcanzar. Bueno, se está discutiendo si va a alcanzar el tiempo a AMLO para las reformas estructurales que él deseaba con esto de la pandemia, porque por lo menos los proyectos estratégicos los ha continuado y ha estado con un empecinamiento de la competición de sus proyectos estratégicos, pero la reforma del Estado como tal, ante lo que teníamos, ante lo que se había generado con tantísimos años de un gobierno tan brutal de despojo a México, con sus estructuras, con todo lo que generó, quizá no le alcance. Creo que la pandemia se atravesó en muy mal momento y tendría que plantearse. Ayer estaba leyendo a Julio Astillero en Sin embargo, una nota donde él discutía este tema. O sea, todo lo que tenemos que hacer alrededor de una transformación real del país, que además es necesaria. O sea,
quizá no nos damos cuenta porque dentro de toda esta crisis, de todo lo que está pasando, estamos bien, podríamos decirlo. Pero porque el gobierno ha generado, ha sido austero, ha controlado caídas de mercado, ha controlado una serie de cosas que si uno se pregunta cómo nos hubiera ido con un gobierno del PRI y el PAN, que lo único que buscaban en las crisis era la voracidad de robar y sacar los dineros para ir llevárselos a Andorra, de decir que los invertían y no los invertían, una serie de cosas que sucedían en el país como lo normal, como algo que se daba y que se permitía, es más, que se impulsaba desde los más altos niveles. Entonces estamos viviendo en México un momento de crisis y a pesar de eso, sí, hay mucha gente que está sufriendo, que está batallando, que quedó sin empleo o que su empleo es muy precario en estos momentos. Pero, ¿cuánto nos va a costar al final esta estabilidad o lograr la estabilidad durante este año pandémico en el país en relación a las proyecciones que se buscaban tener en 6 años de un gobierno para transformar? Es muy difícil, Martín. Y más cuando te enfrentas a una crisis a poderes fácticos. Pero ¿quién podría darle continuidad al proyecto? Yo creo que cualquiera podría ser mejor que PRI y PAN. Hasta el más malo de Morena que a ti te guste, podría ser un poquito más que Ricardo Anaya, por ejemplo. Pero al rato lo vamos a ver acá en la 4T. No lo dudes. Te descuidas tantito y al rato lo van a poner de candidato. No dudes que al rato tengamos a Beltrones como candidato a la presidencia por Morena. Estamos viendo una serie de cosas donde quizá gente que denostó, que trató lo de loco, que lo trató con expresiones nefastas, lo estás viendo ahora de candidatos de la 4T. Entonces, la verdad, yo no me atrevería a asegurar que no van a pertenecer a... Yo pues creo sí, que lo único que nos queda a los que de alguna manera simpatizamos con esta idea que se nos vendió en un suspiro, un ideal de transformación, decirles, pues bienvenidos a la 4T, pásale y tome la diputación, tome la gubernatura, tome la presidencia municipal, adelante, aquí le tiramos los manteles, le ponemos la alfombra roja y bienvenidos. Ya tenemos aquí el video, vámonos. ¿Has escuchado alguna vez qué es el gran reinicio? Como un punto de inflexión para avanzar en el gran reinicio. Que del año 2021 al año 2030, solo en nuestro país, lo pongo como ejemplo, se movilicen en torno a 200.000 millones de euros en recursos públicos y privados para ese cambio de paradigma energético. Now is a historical moment, a time. En el Foro Económico Mundial de Davos, que en 2021 se realizó a través de la Internet, diferentes líderes mundiales, grandes empresarios y hasta la realeza británica se hicieron eco del Big Reset, como le conocen en inglés, una iniciativa con la que pretenden cambiar la forma en que vivimos. But rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. Now is the time to think what history would say about this crisis. Vivimos un tiempo en el que se ponen a prueba todos los paradigmas. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. Y tras un polémico video producido por el Foro de Davos, los principales líderes mundiales dejaron muy claro cómo visualizan será el mundo de aquí al año 2030. And the time to act
is now. Los que saquearon el mundo ahora se volvieron buenos. Pero eso lo vamos a ver en otros programas. Lo voy a hacer. Tienes tu micrófono apagado. Esto lo vamos a ver en otros programas. Pero quería dar esta entrada porque hay que desmenuzar lo que están diciendo, porque es muy grave. No te lo van a creer, aunque lo haya dicho el Foro de Davos, no te lo van a creer. No porque importa. ahorita el contexto cultural es amasar fortuna, así como los faraones y que los entierren en sus sarcófagos de oro. O sea, Sí, esa es la premisa. Pero no lo voy a hacer para el Foro de Davos, lo voy a hacer para la gente que nos escucha. Y bueno, es como aventar semillas de sandía, algunas prenderán y algunas no van a aprender. Ese es el trabajo que hay que hacer de divulgación. Pero es muy importante que la gente se dé cuenta, el lobo nunca se va a convertir en protector de las ovejas. Pues no. No, es imposible, Eso lo vamos a ver a partir de hoy en la tarde. Tenemos una cantidad enorme de información, pero lo quería yo ligar a la situación de nuestro país. Si no entendemos esto, no entendemos por qué están atacando tanto al presidente López Obrador. Si lo logramos entender, tal vez podamos defendernos un poco del cambio que va a haber en el mundo y entendamos la importancia de que si no podemos detener el cambio, sí podemos hacer que nuestro país conserve sus recursos como propios, con empresarios nacionales propios, que un senador de Morena lo decía, hay que nacionalizar el litio. Porque esa riqueza es para nosotros. Si tú se la das a corporaciones extranjeras, se lo van a llevar y no vas a ver nada como sucede con el oro. Que la riqueza se quede para los mexicanos. Pero eso lo vamos a ver en la tarde, Eli. Ya llegamos al final del programa, se nos fue rapidito, mira, y creo que todavía vamos a tener mucha tela donde cortar por la tarde y los próximos programas, porque voy a seguir insistiendo, porque creo que más que hablar de política hay que hacer que la gente entienda por qué es la política. ¿Por qué y para qué? Así es. Eli, muy buenos días y muchas gracias por el gran esfuerzo que hiciste el día de hoy. Un gusto. Saludo al auditorio. Saludos a todos.